Radio Eternidad presenta Concierto Post-Celebrax Lux. Después de las tinieblas, la luz. Con los grupos de alabanzas de la IBI, la IVO y la IBSJ. Celebremos juntos en el mes de la Reforma que Cristo es la luz del mundo. Viernes 27 de octubre, 8 de la noche. Lugar, Auditorio de la Iglesia Bautista Internacional, la IBI. Valor de la boleta, 900 pesos. Para más información, www.eventos.radioeternidad.com. Organiza Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Gracias por estar en sintonía con esta Radio Eternidad y Perspectiva bíblica, social y actual. Y tenemos un tema de actualidad en este día. Pero antes vamos a darle la bienvenida a Julián Musa. Buenos días, Dios te bendiga. Hola Francis, de verdad que un gozo para mí poder compartir contigo una vez más, como cada lunes, en el espacio Perspectiva, programa con un enfoque bíblico, actual y social. Es una propuesta que Radio Eternidad pues ya de hace un tiempo ha sacado al aire para que nosotros podamos comentar sobre temas que están sucediendo y sobre todo para ver la opinión de Dios desde las Escrituras sobre cada tema. Nosotros creemos de que la palabra de Dios es toda suficiente y tiene respuesta para todas las situaciones de la vida humana. Y eso es lo que nos enfocamos aquí con estos temas. Hoy está muy en boga el tema de los programas que comentan contenidos diversos, y nosotros hemos querido hacerlo, pero desde otra perspectiva. Plantear la situación, ver el problema, analizarlo, pero ver la respuesta que podemos encontrar en las Sagradas Escrituras sobre eso. Sí, es algo que muchas personas nos han abordado al respecto de que realmente hacía falta, y gracias a Dios, la honra es del Señor, un programa como este, que no solamente debata temas por ratings o por estar en boga, y nada más, y informar está bien, hay que informar. Claro. Pero a nosotros nos interesa mucho no solamente dar la información, crear el contexto de la información, de lo que Perspectiva aborda, sino también nos gusta ir un poquito más allá y decirle a la gente, conforme a la palabra de Dios y a la historia, de dónde viene, por qué eso sucede, claro, en qué está afectando, cómo puede eso pues contrarrestarse. O sea, no solamente darle la información a las personas, también darle una opinión y que ellos generen opiniones respecto a eso. Y llevar a las personas a la reflexión. Exactamente. Que una de las cosas que menos se está buscando en programas así de debate y de panel es la reflexión. Muchas veces lo que se exalta más es la parte que trae los views, que es el morbo. Pero no hay una dirección hacia la reflexión en muchas ocasiones. Y es algo que nosotros aquí tratamos con la ayuda del Señor. Julián, vamos a ir un poquito atrás a la historia y vámonos al siglo pasado para traer un datito y así darle base a nuestro programa del día de hoy. En 1973 conversaba con Kevin porque había borrado el nombre, Silo de la obra, a una obra que se llama... Eso no tiene nada que ver con la edad, ¿verdad? Bueno, ese libro salió 2 años después de yo nacer. Ah, bueno. Okay, exactamente. Okay. Entonces, en el 73, Freddy Prestol Castillo lanza lo que es una novela testimonio sobre la dictadura de Trujillo. Y el nombre de esa obra, muy famosa, es El masacre se pasa a pie. Así es. Una obra, un bestseller. Un bestseller. Y hago esa acotación precisamente porque actualmente en el masacre y por el masacre hay una situación en que se está pasando a pie. Realmente hay un conflicto, hay un problema. ¿Y qué es el masacre? Bueno, para nuestro público internacional que no lo sabe, es un río que nace en República Dominicana. Tiene una extensión de unos 55 kilómetros. El río es Dajabón.
pero la parte que pasa por Haití se llama Masacre. Exacto, hace 9 kilómetros. 7 kilómetros por dentro de Haití. No. 7 kilómetros hace frontera con Haití y 12 entra al territorio de Haití. Okay. Y vuelve y sale y desemboca en la bahía de Manzanillo. Okay. O sea que prácticamente todo el transcurso del río está en tierra dominicana, hace 9 fronteras y entra 2 a Haití y vuelve y sale. Okay. Entonces, para darte el paso, el problema de lo que está pasando, que ha meritado un cierre de frontera total entre la República Dominicana y Haití, es que del otro lado, del lado haitiano, hicieron un canal. Están trabajando en eso. Que todavía. casi lo tienen terminado. Sí. Un canal de riego para, según, para regar tierras, para agricultura, pero que según un tratado en 1929 y otras reuniones que se han dado después de allá, eso no está permitido de la manera en cómo se ha estado haciendo. Así mismo es. Porque afecta parte también de la agricultura y la ganadería e incluso la vida silvestre de República Dominicana, porque cuando el río, luego de su transcurso de 2 kilómetros en el interior de Haití, sale, vuelve y entra al país para desembocar en la bahía de Manzanillo, riega muchas tierras también. Entonces el asunto es que el río no es que es sumamente súper caudaloso del otro lado, y si tú le haces un canal, le está quitando parte de su caudal y es poco o casi nada lo que podría entrar de regreso a República Dominicana. Sí, hay una parte ahí, tú mencionas 2 kilómetros, yo creo que son 7 kilómetros, pero no importa, el punto está, son 2 kilómetros, me confirma Freeman. Ok, pues 2 kilómetros que pasa por dentro de Haití. Entonces, en ese sentido, estamos mirando de que viene siendo muy poco lo que pasa. Sí. O sea, el río prácticamente es de la República Dominicana. Sí, porque nace aquí. Porque nace y la mayoría de su trayecto es aquí. Entonces, esa parte que entra a Haití y hace como una especie de digamos que entra como una curva que luego entonces vuelve y sale de nuevo. Al principio de la entrada hacia Haití, ahí es que se está haciendo el canal. Es un intervalo de 500 metros. Cuando entra, ahí es donde se está construyendo el canal, que no se empezó a construir en este año. Empezó a construirse ya hace unos años, y el tratado que tú mencionas, que creo que es muy importante ese dato que tú das, es el Tratado de Paz y Amistad Perpetua, arbitraje de 1929, así como otros acuerdos fronterizos que habla de que esas son cosas que no se pueden tocar, porque benefician a lo que tiene que ver con la fauna y la flora de ambos países. Y es algo, Julián, ayuda para aportar un poquito más, que lo que decía, sí, ya se había empezado, pero se detuvo con el asesinato del presidente haitiano, Moïse. Ahí se detuvo. Y algo importante, estuve leyendo, es que hay una ley como no escrita, o hay un tratado que dice que todos los países que comparten fronteras y pasa esta situación de que comparten ríos, esa agua no debe ser perturbada. Puede ser aprovechada de ambos lados. Sí, claro. Pero no puede ser ni desviada, ni puede ser, ¿cómo te digo?, hacer tipo de presa que interrumpa el libre cauce del río. Claro. Entonces, ese conflicto ha llevado a que el viernes de la semana pasada, este tema ha estado en tendencia todos estos días, porque el presidente de la República, Luis Abinader, de la República Dominicana, pues autorizó el cierre de la frontera en esa parte, en esa zona donde hay un mercado binacional que genera muchos recursos, que eso es un punto, sí. Y que ha tenido, hay muchos que han entendido que ha sido una medida muy drástica, porque estamos hablando de que genera semanalmente 20 millones de pesos. Que es mucho para esa zona. Que es mucho para esa zona. Entonces, donde los dominicanos venden productos a los haitianos. Una de las cosas que también ha hecho que se agrave el problema es que lamentablemente en Haití no hay o sea, el Estado haitiano está en crisis. O sea, no hay una gobernabilidad en la nación donde ahora mismo
Puerto Príncipe como capital, o sea, la parte estatal no ha podido controlar todos los problemas que hay con bandas criminales que tienen gran fuerza en Haití. O sea, luego de del asesinato del presidente Moïse en Haití, Haití ha quedado prácticamente, no tiene una gobernabilidad como tal. Es un estado que está en total crisis. Entonces, eso impide que se pueda hacer, eso pone más compleja la situación. No estamos hablando de que no pueda llegarse a acuerdos, porque sabemos que hay una parte empresarial que tiene mucho poder en esa parte de la isla, y también sabemos que hay autoridades también que están fungiendo en Haití, pero muchos vienen siendo como simbólicos en lo que están haciendo por la crisis que tiene el país internamente. Hay que aclarar que el gobierno, en la figura del presidente haitiano, ha dicho que nada tiene que ver con eso, que ellos no han autorizado la construcción de ese canal, que son personas ajenas a la autoridad del gobierno. Y a propósito de eso, incluso se publicó la foto de 9 personas como los responsables de apoyar esa obra. Y se le hizo, y tienen impedimento de entrada a República Dominicana. Julián, tú hablas de Claudio Joseph. Ah, tú lo tienes ahí, sí. Hay unos cuantos ahí, son como 9. Bueno, él es el que está él es representando, él es el que representa ahora mismo el gobierno haitiano. Ah, no, ese es el gobierno. Claudio Joseph, okay. Ajá. Pero hay, exacto, entre empresarios y personas vinculadas al gobierno, que fueron presentados, expuestos recientemente. Mira, hay mucha gente que con un celo patriótico sin entendimiento han dicho, pero ¿cómo es posible que se permita hacer eso? Entremos y cerremos eso, vamos a meterle cemento y vamos a pavimentar esas cosas. Señores, las cosas no son así. Nosotros tenemos relaciones, aunque usted no lo crea, Haití y República Dominicana tienen relaciones diplomáticas. Y Haití, aunque está calificado como un gobierno nefasto, porque prácticamente no funciona nada, sigue siendo todavía reconocida mundialmente como una nación. Lamentablemente la nación más pobre del continente. Pero hay otra cosa, tiene un solo patrio. Un soldado dominicano no puede pasar a cerrar eso, ni el gobierno puede meterse a hacer eso, porque eso sería una declaración de guerra. Claro. Es igual como que ellos vengan para acá con armas, inmediatamente usted le está declarando la guerra a un país. Usted no puede perpetrar de esa forma. Nosotros, las autoridades no pueden pasar, aunque sea 500 kilómetros, 500 metros, como dice Julián, que es que están haciendo de la frontera, más o menos. Cuando el río entra en los primeros 500 metros. Ahí. Los 500 metros lo están haciendo ahí, pero nosotros, aunque sea 500 metros, no podemos con un ejército ir a cerrar eso, porque eso sería una declaración de guerra, eso sería una invasión prácticamente. No, y que Haití es un socio importante de la República Dominicana en sentido del movimiento de la economía. Sí. Aparte de Estados Unidos como número 1 y como número 2 es Haití. O sea, estamos hablando de que esos mercados binacionales generan millones de dólares, podemos decir dólares, claro, que entran a la República Dominicana, a la economía dominicana. Entonces, la situación actual, esta es una situación que no debería de resolverse con militares, con políticos, sino que debería de ir a eso que tú decías. O sea, cuando digo con políticos agitadores, porque sí, obviamente, sí, el gobierno lo que debe de hacer es que esos que nos representan, pues interactúen con las autoridades haitianas, que se le busque una salida diplomática. No debe de ser una salida bélica. A mí me preocupa mucho que estoy viendo como que hay personas del lado haitiano y del lado dominicano, como que ellos desean que haya una guerra. Están agitando un conflicto hace muchos años. Pero eso es una locura total. O sea, y muchos son jóvenes. Las generaciones de jóvenes de la República Dominicana, nosotros prácticamente no sabemos lo que es una guerra. Para nada. Las guerras dejan problemas para los dos lados. Si Dios nos guarde de que se arme un conflicto bélico, no solamente Haití va a ser afectada, la República Dominicana va a ser afectada. ¿Qué producen las guerras? Las guerras producen daño a la economía, producen muerte, producen orfandad, producen violaciones de todo tipo, violaciones de los verdaderos derechos que las personas tienen, produce miseria, produce desolación, produce dolor, produce muerte. Entonces,
veo como que hay una actitud hacia eso y ese no debe de ser el rumbo. Nos estamos perdiendo en lo claro. O sea, a nosotros nos conviene que haya paz entre ambos lugares. A nosotros nos conviene ir a la conversación. Nosotros no somos seres irracionales. Los animales resuelven su problema peleando en muchas ocasiones, pero son seres irracionales, nosotros no. Nosotros tenemos que ir a esa parte, analizar. Haití lo está haciendo mal. ¿En qué sentido? Está haciendo eso sin contar, sin haber traído eso a la conversación, a la mesa. Ahí hay que hacer un análisis científico para ver el daño que puede causar eso, no solamente a la República Dominicana, porque sabemos, he visto, por ejemplo, personas del área que han hablado de cómo eso puede afectar la laguna de Saladillo y la cantidad de... Y lo que tiene que ver con la parte silvestre, los animales que hay ahí. O sea, cómo se va a afectar también una cantidad de agricultores de esa zona dominicanos que cuentan con esa agua, como también en Haití se cuenta con la otra parte que se convierte en masacre para la agricultura. Que pueden usarla libremente. Que la pueden usar libremente, pero ellos quieren hacer este canal para que esa agua vaya a 48.000 tareas de tierras específicas, de personas muy específicas, para que sea como una especie de riego a su agricultura. Eso que Haití está haciendo no está correcto. Eso debe de analizarse, debe de verse, porque afectar un río que tiene que ver y que beneficia a los dos, conforme a como ha sido diseñado por Dios ese río, porque nadie fue que lo puso así, sino que él lo encontramos así. Entonces, así hay que ver qué se puede hacer para ayudarnos. En Haití hay un problema inmenso de deforestación que afecta muchísimo. Hay un problema de agua en Haití, pero tiene mucho que ver con la deforestación abismal que se ha dado a través de los años en ese país. Creo que un buen aporte que se puede dar es reforestar gran cantidad, pero para eso tiene que haber una educación que le haga saber a ellos que no pueden estar tumbando esos árboles sabiendo lo que pueden afectar de su propia tierra. Mira, Haití es un país que está en grandes problemas sociales, políticos, seguridad, economía. O sea, prácticamente en Haití no funciona nada. Lo mejor que está funcionando en Haití, lamentablemente, es una infraestructura de bandas que han tomado control de gran parte del país y dicen prácticamente cómo debe gobernarse, porque el gobierno no tiene ningún chance ni tiene posibilidades. Y eso de una guerra, eso debe descartarse de todo. Ciertamente muchos dominicanos nos dirán, bueno, pero es que hemos sido muy pacientes, porque nuestras relaciones nosotros tenemos unas relaciones muy frágiles. Desde 1818 al 22, cuando Haití poseyó puso control sobre esta mitad de la isla, se quedaron las tensiones, siempre ha habido un recelo del otro lado, que muchos piensan que le pertenece la isla entera, de nosotros que siempre estamos a la defensiva de que no se repita ese nefasto hecho. Siempre han sido tensas, y también hay que decir que los gobiernos dominicanos hasta ahora han sido muy pacientes y han sido muy cuidadosos de no usar fuerzas letales contra Haití. Sí. Haití es un país que no tiene ejército. Haití es un país que no está preparado para guerras. Todo eso se quedaría en bravuconería, como hay bravos de este lado, hay de aquel lado. Pero no puede ser, Julián, porque no puede ser, ese país no está preparado para eso. Además, nosotros, por la soberanía de Dios, estamos destinados a estar juntos, porque ni Canadá, ni Francia, ni Estados Unidos, que le sacaron todo el jugo a esa parte de la isla. Sobre todo Francia, sí, con la famosa deuda histórica que hablamos aquí en un programa. Son tan responsables como decir, vamos a tomar entre todos $1,000 millones, que para ellos juntos no es nada, y vamos a rehacer Haití. No lo van a hacer. Quiere que Dominicana asuma todo eso. Pero tampoco, sí, hay planes de unificación de la isla. Claro que sí, pero tampoco Canadá, por ejemplo, hablemos de Canadá, que tiene zonas inhabitables de tan extensa que es, donde tú pones 7 Haití. No, pero ellos quieren que nosotros resolvamos el problema. Y como tú dices,
no estamos de acuerdo con la violencia, bajemos esas ínfulas de que vamos a coger las armas, y que venga de personas que no conocen a Cristo, que el patriotismo esté exaltado a ese grado, a uno no lo sorprendería. Pero hay un tema, Julián, que hay que tratar. Sí. ¿Cómo debemos nosotros, los cristianos, abordar y reaccionar ante este tema? No, mira, una de las cosas más trágicas, porque realmente de cualquier persona que venga a eso de mentalidad de guerra, o sea, eso no debe de ser. O sea, nosotros debemos de ir al diálogo, a conversación. O sea, hay otros medios para procurar resolver los conflictos. Hay gente que no están pensando. Usted coger las armas y ponerse a pelear, a usted lo pueden matar y usted se le desaparece a sus hijos, a su esposa y a toda su familia. ¿No ha pensado en eso? O sea, eso son de las cosas que muchas veces no se piensa. O sea, estamos hablando de que las guerras solamente traen problemas y realmente nosotros no sabemos que de personas no cristianas, quizás uno que agarra el patriotismo y esto, uno puede escuchar eso, pero para mí lo peor es ver a personas que dicen ser cristianas, diciendo, apoyando y con un deseo de que haya una guerra. Algo totalmente divorciado a la actitud que el cristiano debe de tener ante los conflictos. Algo totalmente divorciado a la conducta cristiana. Y vamos a ir a la palabra del Señor. Nosotros sabemos que los temas de conflictos bélicos debemos esperarlo en un mundo caído. Y conflictos, y eso lo vemos hasta en las sociedades de manera cotidiana. La gente vive peleando, vive en violencia, o sea, es parte del pecado que impera en nuestro mundo. Cuando uno mira, por ejemplo, Jesús advirtió en Mateo 24, del 6 al 7, Jesús dijo que hasta el día de su regreso habría guerras y rumores de guerra, y que se levantará nación contra nación y reino contra reino. Para nosotros como cristianos, no ignoramos que los conflictos de naciones se den. Ahora bien, el punto está cuál tiene que ser la actitud del creyente. Y el mismo Jesús dijo en Mateo 5:9, Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Yo voy a repetir eso. Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Nosotros somos llamados a propiciar la paz. Yo vi un tuit de un joven, bueno, no lo conozco en persona, ¿verdad? Que es muy activo en redes. Y él dice que es cristiano, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, partiendo de lo que él dice, él escribe un tuit y pone, y dice, yo soy cristiano, pero si tengo que tomar las armas por mi país, yo la tomo. Y yo le pregunté a él que cuál de las enseñanzas de Cristo apoyan esa acción de él. Todavía estoy esperando la respuesta. Julián, escúchame, eso me llevó directamente atrás en el tiempo al Getsemaní. Ahí hubo una persona que no era a defender a Israel que iba, era a defender a Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cogió una espada. Y lo que vino de allá para acá fue una reprimenda. En dominicano, un boche. ¿Qué tú haces con una espada? Tú no tienes que defenderme a mí con una espada. O sea, estaba defendiendo a Jesucristo. Jesús ha aborrecido en todos sus escritos la violencia. No hay ningún texto, ninguna enseñanza de Cristo que motive al cristiano a promover guerra ni violencia, o a querer pelear en guerra. Y no, sí la Biblia nos muestra claramente que el Estado tiene un compromiso y las fuerzas de seguridad tienen un compromiso de defensa, de protección de la nación y de los ciudadanos, que eso son otras cosas. Uh-huh. Pero ahora bien, las personas, nosotros lo que somos llamados es a procurar la paz. Nosotros debemos de usar nuestras redes sociales para motivar al diálogo, para motivar a que las personas, a que la gente pueda entrar en una actitud más pacífica, pensando. En Haití hay niños que serían afectados en una guerra, en República Dominicana también. O sea, es como una especie de irracionalidad
querer ir hasta, querer que eso sea lo que se dé. Y tenemos hermanos, hay iglesias en Haití, hay hijos de Dios también. Hay hijos de Dios en Haití, muchos. Que implica demasiado el tú enarbolar la palabra violencia para resolver esto, porque es que, entonces, Julián, la pregunta sería, ¿viviríamos de guerra en guerra por la eternidad hasta que Cristo venga? Porque es que somos una isla que comparte dos naciones. Entonces, si es a guerra limpia que lo vamos a tratar, o sea, ¿dónde vamos a llegar? ¿Cuál es el fin? ¿La guerra va a ser que se rompa la isla y ellos se vayan para otro sitio? O que se lo lleven. O sea, no hay forma. A nosotros nos conviene, señores, debemos de pensar, o sea, y como cristianos, seamos gente de la palabra. No nos dejemos llevar por la cultura. Nosotros no vivimos conforme a la cultura. Nosotros vivimos conforme a la palabra de Dios. Nosotros sí debemos de usar las redes para motivar a la oración. ¿Qué dice la palabra también? En 2 de Timoteo 2, del 2 al 4. Ora de ese modo por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. ¿Sabe por qué tenemos que orar? Tenemos que orar para que todo el que está vinculado en el conflicto se arrepienta y busque de Cristo y busque de Dios, porque si buscan de Dios van a pensar de manera objetiva las cosas, porque nacerán de nuevo, porque van a entender que las cosas se deben de hacer a la manera de Dios, y Dios desea que haya paz entre las personas. O sea, oremos para que Dios dé sabiduría tanto en Haití como en República Dominicana, para que el conflicto se resuelva, para que vivamos en paz, para que vivamos tranquilos, para que no haya este tipo de cosas. Esa frontera cerrada representa, eso de cerrar la frontera, está representando en pérdidas de muchísimo dinero a muchísimos pequeños empresarios que viven del día al día, de llevarle la comida, lo que vendí hoy le llevo la comida a mis hijos. Eso no se piensa. Mira, Julián, eso es así. En el día de ayer estuve viendo un éxodo, porque centenares de haitianos han decidido de manera voluntaria regresar a su país ante la situación tensa que hay. Sí. Y hay que decir que, bueno, qué bueno que en cierta manera, porque también hay que decir, y en esto es una opinión personal, pero que está ahí también. Nosotros también, en cierta manera, con un mal manejo de la diplomacia y de nuestras leyes que regularizan o deben regularizar lo que es la inmigración, hemos también creado un propio caos, porque lamentablemente esa frontera muchas veces es como una línea imaginaria, donde entra y sale lo que le da la gana de ahí. Entonces, mucha gente se queja de que nosotros tenemos mal contado hasta 4 o 5 millones de haitianos acá. Cosas que la mayoría de ellos no están legalizados. O sea, se ha abandonado... Y en gran parte de la culpa tiene que ver con personas de República Dominicana que se supone que debieron de cuidar de que eso no pasara. Porque lamentablemente abandonaron la práctica sana que tenían otros presidentes de que todo trabajador que viniera era carnetizado y se le permitía la licencia de estar en el país por un tiempo, terminaba la cosecha y se van a su país. Era un tráfico saludable en que se beneficiaban ambas naciones. Ahora no, se acusa a muchos empresarios de aprovecharse de la mano de obra barata de los haitianos y lamentablemente han llenado de mano de obra haitiana de este país, de los cuales muchos terminan quedándose aquí. Claro. Entonces tenemos esta situación y... En el día de ayer pude ver ese reportaje donde centenares están saliendo voluntariamente, ya sea voluntariamente porque quieren irse y otros porque tampoco tienen la documentación debida. La República Dominicana, nosotros como nación, nos conviene la paz de Haití, el desarrollo de Haití, claro, el progreso de Haití. Claro, República Dominicana no puede ser el instrumento para darle eso. Y de hecho, este ha sido un país que ha tratado muy bien a Haití. Y eso... Dios me permitió vivirlo de ahí a ahí cuando pasó el terremoto del 2010. Recuerdo que trabajábamos para una institución que hacía trabajos en Haití y estuvimos allá en Haití y pude ver cómo República Dominicana se desbordó en ayudar a Haití. O sea, la República Dominicana hemos podido ver que ha sido afable en muchos momentos con la nación
de Haití. Pero República Dominicana es un país pobre también. Es un país que no puede responsabilizarse de la situación haitiana. Estas grandes instituciones que lo que apuestan es a la unificación de la isla, porque sabemos que eso también forma parte de sus agendas, porque la manera como tú tumbas la soberanía de naciones y unificas, pues puedes tener más control para hacer lo que deseas. Todas estas agendas vinculadas a ideología de género y demás, también tienen el tema de quitar lo que es la soberanía de las naciones, porque es todo un plan de control. Entonces, estas naciones que apuestan a eso, lo que deben es de ayudar a la nación de Haití, República Dominicana, dar la ayuda en lo que respecta. Y los creyentes, lo que debemos es propiciar lo mismo que hemos sido enseñados por el Señor, ser entes de paz, ser entes de ser pacificadores, seguir predicando el evangelio. Yo doy gloria a Dios porque hay muchos ministerios de la República Dominicana que ahora lamentablemente no pueden estar en Haití, pero que tienen años trabajando en Haití, ayudando. Conocemos ministerios que tienen orfanatos en Haití, conocemos ministerios que tienen un sinnúmero de proyectos que han creado para beneficio de los haitianos que hoy día han tenido que salir, porque hoy día está en peligro sus vidas si están allá por la falta de gobernabilidad que tiene esa nación. Entonces debemos orar para que Haití pueda ser restaurado, para que pueda tener un gobierno estable, para que realmente aquellas cosas muy básicas que están afectando a esa nación puedan superarla. Pero hay un problema cultural muy fuerte en Haití, y porque vemos cómo ha sido una tendencia de que los gobiernos no duran en Haití. O sea, o terminan quitando a los presidentes o terminan como terminó Moïse. Y que hombres de Dios haitianos puedan ser los que tomen la rienda de esa nación. Gente temerosa, como tú decías, en Haití hay muchos cristianos. Sí. Yo he podido conocer hermanos en Haití que son siervos de Dios y que aman su país y que quieren tirar para adelante a Haití, que no vienen para acá. No le interesa República Dominicana porque entienden que su compromiso es allá y son haitianos. Sí, claro. Entonces, que Dios siga avivando su obra en esa nación y nosotros como creyentes que propiciemos la paz. A eso nos llamó el Señor, ser pacificadores, no ser agitadores ni promover violencia. Es así, como decías, ningún país del mundo ha ayudado más a Haití que República Dominicana. Ninguno, absolutamente, ni los que explotaron Haití, Francia, Estados Unidos, Canadá y más personas. Entonces, y qué bueno que mencionamos eso porque debemos ser justos también. Yo me enteré de algo, vi un documental, estuve leyendo sobre algo que realmente uno no lo sabía, pero los más viejitos sí lo sabían. Y es que la primera ayuda que recibió República Dominicana luego del huracán Sancerón vino de Haití. Entonces uno tiene que tener una memoria histórica agradecida. Cuando en Haití ha habido un presidente diplomático, un presidente que valora su posición y la relación con República Dominicana, han sido los tiempos de refrigerios entre República Dominicana y Haití. Sí. Lamentablemente, cuando surgen presidentes con esa espina histórica de que los dominicanos son nuestros enemigos, que nos maltratan, inmediatamente comienzan a levantarse grupos de agitadores, a crear tensiones, no solamente de allá, también de aquí. Porque Sí, da pena, claro. pero una vez más, eso que leíste en Timoteo, me parece que fue, Sí. que debemos orar por las autoridades. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia. Segunda de Timoteo Sí. 2, del 2 al 4. Vamos a orar por nuestros presidentes, vamos a orar por nuestras autoridades para que manejen con diplomacia, con mucha prudencia esta situación. No alentemos la violencia de ninguna forma, porque no es lo mejor. En eso no gana nadie. En guerra nadie gana. En guerra todo el mundo pierde. Entonces, como cristianos, vamos a orar. Vamos a orar para que las cosas se manejen adecuadamente y que esta tensión termine siendo como otras que ya hemos tenido, que se han resuelto o de la manera diplomática.
porque no debemos llegar a un conflicto bélico. El presidente en el día de ayer dijo que él no quiere problemas con Haití, pero que él está comprometido con salvaguardar la integridad y la seguridad de República Dominicana, por ende, los dominicanos. Que Dios nos ayude. Oremos por Haití, oremos por las naciones, oremos por esta crisis y que el Señor tenga misericordia. Eso es así. Nosotros eso es lo que debemos de hacer y también motivamos a los cristianos a que usen sus redes sociales para llevar mensajes de paz. O sea, en medio de tanta agitación que hay por redes, incluso hasta el punto de que algunos hasta se inventan noticias para propiciar el que haya un conflicto bélico y hablan de cosas que ni siquiera están pasando en Haití, nosotros podamos usar nuestras redes para llevar un mensaje diferente, para motivar a la oración, para llevar mensajes conforme a de la palabra de Dios que hablan de las buenas relaciones, para propiciar el que haya un diálogo, para en nuestras redes etiquetar por ejemplo, al presidente, etiquetar a funcionarios y motivarlo al diálogo. No queremos guerra, no queremos violencia, diálogo para que se resuelva hablando. Aquellos haitianos también que me están escuchando, que aquí hay una gran comunidad de haitianos y hermanos en Cristo. También usted como cristiano motive a aquellos de su nación, hágale saber que ese no es el medio. Vamos a promover la paz porque nosotros somos llamados a eso. El evangelio es un mensaje de paz y ese es el mensaje principal que nosotros debemos de llevar. Y prediquemos la palabra, no perdamos tiempo. Y si somos cristianos, por favor, no te apartes de la Biblia. Eso de promover violencia y que yo tomo armas y que Haití hay que ponerlo a raya y que si yo qué, eso no es de cristiano. Yo no sé qué Biblia se está leyendo. Yo no sé qué cristianismo se está siguiendo cuando se está siendo un agitador de la guerra. Entonces, volvamos a la palabra, seamos humildes y humillémonos ante nuestro Dios y hagamos las cosas a la manera de Dios. Gracias por la sintonía, ha sido todo por este día en Perspectiva. Será hasta otra ocasión. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Radio Eternidad presenta Concierto Postelebrax Lux. Después de las tinieblas, la luz. Con los grupos de alabanzas de la IBI, la IVO y la IBSJ. Celebremos juntos en el mes de la Reforma que Cristo es la luz del mundo. Viernes 27 de octubre, 8 de la noche. Lugar, Auditorio de la Iglesia Bautista Internacional, la IBI. Valor de la boleta, 900 pesos. Para más información, www.eventos.radioeternidad.com. Organiza Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.